Por acogernos en una fecha tan señalada para nosotros, en especial al delegado. También muchísimas gracias a mis compañeros de la Agencia Estatal de Meteorología con sede aquí territorial en Galicia, en especial al delegado, a Francisco Infante, por invitarme a dar esta charla y sobre todo por esas bonitas palabras también. Pero por supuesto, sobre todo a todos los presentes, autoridades, sociedad civil en general. Gracias por vuestro tiempo. Espero aprovecharlo de forma precisa, sin extenderme en exceso, en una charla que pretende ser breve y divulgativa y que, como veis, se titula ¿Y si predecimos juntos el futuro? Pues vamos a ver cómo podemos hacerlo. El 23 de marzo, todos los 23 de marzo, se conmemora y se celebra el Día Meteorológico Mundial. Este año, bueno, cae en domingo, entonces vamos a suponer que lo estamos celebrando hoy. De nuevo, gracias por acogernos en esta celebración. Y se conmemora algo que sucedió otro 23 de marzo, pero de hace 75 años, en 1950, cuando se fundó la Organización Meteorológica Mundial, que seguramente sabréis que es el portavoz autorizado de Naciones Unidas en nuestras competencias, en meteorología y en climatología. Y todos los años tienen un lema que suele buscar hacer incidencia sobre la importancia de nuestra disciplina. Entonces, en este caso, en el 2025, ya lo comentó Paco Infante, lo que tenemos de lema es «Juntos reduzcamos la brecha en los sistemas de alerta temprana». Pues vamos a ver cómo podemos hacerlo. Dentro de esos sistemas de alerta temprana tenemos la parte inicial, que serían los avisos meteorológicos que una entidad como es AEMET emite. En la pantalla veis esos avisos que actualmente están vigentes y que nosotros emitimos. No me voy a parar, en el listado de la izquierda lo tenéis todo. En Coruña son ampliamente conocidos los de lluvia por cantidad, intensidad, el viento, por supuesto, pero también fenómenos costeros. Somos muy conscientes de la importancia de hacer una buena predicción de los fenómenos adversos, pero es que sobre todo es importante ahora en el contexto de cambio climático en el que nos encontramos. Como bien decía Paco, ese cambio climático hace que esos fenómenos adversos sean cada vez más frecuentes y más intensos. Os voy a poner un pequeño ejemplo. Un mar, un océano más caliente como consecuencia del cambio climático se expande, aumenta en altura. Entonces pensad en esos fenómenos costeros que vienen en forma de temporal y que hacen que el agua se adentre a veces en la ciudad. Pues lo que se sabe en media, o lo que se suele estimar en media, es que 1 centímetro que sube el mar como consecuencia de ese cambio climático es 1 metro menos de costa, 1 metro perdido. Entonces pensad en esos temporales cada vez más intensos que tienen además más capacidad de penetrar en la ciudad porque la altura del mar ha aumentado y por tanto tiene mucha más fuerza. Por tanto, somos muy conscientes de que más que nunca tenemos que hacer una adecuada predicción de esos fenómenos. Bien, pues evidentemente hay una parte que nos toca a nosotros, a los servicios meteorológicos, a AEMET. No os voy a aburrir con ello, pero obviamente me interesa deciros que nosotros hacemos autocrítica, que cada vez que hacemos previsiones o emitimos adversos, evidentemente los validamos, los contrastamos, hacemos o intentamos hacer continua mejora en base a una serie de ítems que están ahí puestos, pero podrían ser muchísimos más, pero no quiero aburriros. Evidentemente intentamos buscar más observaciones en todo el mundo, porque al final la meteorología no entiende de fronteras. Por eso la Organización Meteorológica Mundial a veces invierte en cooperación para que tengamos esas observaciones, porque cuantas más observaciones, más fácil y más adecuada es esa predicción. También intentamos trabajar en los planes de comunicación para que la información llegue a quien tiene que llegar en la forma correcta y con el mensaje adecuado. También nuevas técnicas de predicción, incorporamos nuevas herramientas de trabajo, avances de la ciencia para intentar cubrir de forma cada vez más adecuada todas esas situaciones, etc. Pero este no es el objetivo de la charla. Mi objetivo era presentaros en qué podemos mejorar que os parezca interesante a vosotros, que no necesariamente sois personal integrante del mundo meteorológico, aunque sí de la gestión de emergencias. Bueno, pues me apetece hablaros de forma muy breve de nuevos peligros. Porque realmente tenemos esos avisos activos, pero a veces aparecen nuevos peligros que tenemos que incorporar en ese catálogo y que no son tan conocidos. Os puede interesar, como bien os decía, porque como sociedad sois vulnerables a esos peligros, pero también dentro de la gestión de la emergencia a lo mejor tenéis que ejercer algún papel. Probablemente ya los conozcáis, solo va a ser una descripción muy breve que creo que os puede interesar. Por otro lado, también os voy a hablar de avisos que ya existen, pero que se van a ir sofisticando y van a dar lugar a nuevos avisos. Y en tercer lugar, por qué os necesitamos. No voy a hacer más spoilers, ya iremos viendo por qué os necesitamos. Entonces, vamos a hablar de esos nuevos peligros. Entonces, en el Congreso de la Organización Meteorológica Mundial, que es el organismo de máxima gobernanza de la entidad, en el Congreso de 2019 se decidió que los servicios meteorológicos teníamos que asumir esa competencia de la meteorología espacial. Pues quizás uno de los peligros más asociados y más reconocibles dentro de esa meteorología espacial es las tormentas geomagnéticas.
¿Qué son las tormentas geomagnéticas? Bueno, pues son erupciones solares de muy alta energía que pueden llegar a la Tierra e interactuar con nuestro campo magnético, con la magnetosfera. Bien, su manifestación más benigna, pero también más atractiva, son las auroras boreales, que seguramente todos tenéis en mente. Pero lo cierto es que si llegan con determinadas características, ángulo de incidencia, etcétera, que no nos vamos a parar, pues pueden ir generando cada vez más dificultades. Dificultades en los satélites, en los GPS, en las telecomunicaciones e incluso en el caso más extremo puede producir problemas en las redes eléctricas. Bien. ¿Ha pasado alguna vez que alguna tormenta geomagnética intensa llegase a la Tierra? Sí, por supuesto. Hasta hace poco se pensaba que el evento Carrington de 1859 había sido el evento de más intensidad. Pensad que en aquel momento la sociedad no era muy dependiente de la electricidad y, sin embargo, se produjo el quemado del tendido del telégrafo. Ahora se sabe que tiempo antes, en 774, el evento Carlomagno, porque era el rey Carlomagno en aquel momento, fue incluso 20 veces más intenso. Entonces, en realidad, la pregunta no es ¿nos pasará alguna vez que alguna tormenta geomagnética intensa nos afecte? Sí, sabemos que sí va a pasar, lo que no sabemos es cuándo. Sí podemos aproximarnos, sabemos que la actividad solar tiene un ciclo de 11 años, cada 11 años alcanza su actividad máxima. El último máximo solar fue el año pasado y el anterior en 2012. Y más o menos cuando llega ese máximo, sobre todo cuando ya empieza a encarar la bajada, es cuando se producen esas tormentas geomagnéticas más intensas. ¿Okay? Como ya os decía, que puede afectar a los sistemas, a los satélites, etc. Os voy a poner un símil. Muchas veces cuando hay una tormenta eléctrica, sobre todo hace tiempo ya, a veces se bajaban los pomos de las casas para que no fundiese la instalación eléctrica. Bueno, pues a lo mejor en anteriores máximos solares, ahora ya no estamos en ese punto de peligro, si hubiera habido esa pequeña posibilidad y peligro de que se hubiese producido fundidos eléctricos importantes. Ahora no es el problema, ahora ya digamos que las grandes tecnologías, como por ejemplo los trenes que dependen de electricidad y tal, tienen su sistema de protección y además, como ya hemos encarado ese máximo solar recientemente, tenemos otros 11 años para seguir mejorando. Seguramente recordaréis que en mayo, junio del año pasado llegaron a verse auroras boreales en el cielo de Coruña. Era muy bonito, es muy interesante, pero también cuando las veáis tenéis que pensar, caray, si se ven en esta latitud es porque la tormenta geomagnética fue bastante intensa y efectivamente estábamos en el máximo, fue bastante intensa, no ocasionó muchos problemas, solo algún problema puntual en algún satélite, pero sin grandes consecuencias. Entonces la próxima vez que veáis una tormenta geomagnética, aprovecharla porque es un evento bastante histórico, probablemente tendremos que esperar otros 10 años más, como mínimo, ojalá. Pero también tened en cuenta que, bueno, pues que siempre da magnitud de que detrás hay cantidades de partículas de alta energía que están interactuando. Entonces, los grandes centros meteorológicos ya emiten sus pronósticos, sobre todo en Europa hay grandes centros como puede ser en Met Office, el inglés, etcétera, pero en la Agencia Estatal de Meteorología también tenemos en nuestra página web spaceweather.emet.es información sobre la probabilidad de ocurrencia de fenómenos espaciales, de la meteorología espacial, como tenéis por ejemplo ahí de tormentas geomagnéticas. Bien, un pequeño apunte por si os suena de aquí en adelante este concepto de meteorología espacial y tormentas geomagnéticas en la gestión de riesgos. Vale, ahora vamos a entrar en otra parte que es esa sofisticación de avisos que ya existían. Me voy a parar aquí un poquito más porque esto ya es mi campo, ¿no? Que es la biometeorología, la mezcla de la salud y la meteorología. Entonces, lo que os voy a contar es avisos que ya existen, pero que vamos a ir metiéndole más variables para poder reconocer mejor esa situación de peligros y afrontarlas mejor. Y por otro lado, se van a ver y se van a generar nuevos avisos. Primero os voy a poner un poco en contexto. A ver, nosotros tenemos en el cerebro, aquí atrás, el hipotálamo, que sería como un órgano del cerebro, que es nuestro sistema de termorregulación, que es el que hace que mantengamos nuestra temperatura corporal, pase lo que pase fuera. Bueno, o por lo menos lo intenta. Entonces es el responsable de generar procesos para mantener esa temperatura. Por ejemplo, si hace mucho frío, ordena al cuerpo que tiemble para convertir esa energía mecánica en energía térmica y crea como una especie de capita de calorcito pegada a nosotros. ¿Qué pasa? Que si hace mucho viento, el viento arrastra esa capa y sentimos frío. Por eso la sensación térmica de un día frío con viento y sin viento es muy distinta. Vamos al proceso contrario. Cuando hace mucho calor tenemos que refrigerarnos. El cuerpo, ¿qué ordena? Que se produzca el sudor, un líquido
que termina evaporándose en el ambiente. Para evaporarse, digamos que, bueno, pues pasa de líquido a gas, rompe enlaces, necesita energía, nos la chupa a nosotros y por eso nos enfriamos. Pero ¿qué pasa? Que si el ambiente ya está muy cargado de humedad, pensad en un país tropical donde sudas pero te quedas mojado todo el día, no consigues evaporar ese sudor y ese mecanismo de termorregulación no funciona. Entonces, ¿qué es lo que pasa a día de hoy? Bien, seguramente os suenan avisos como el de ola de calor. Vale, pues el aviso de ola de calor tiene en cuenta, entre otras cosas, la temperatura máxima, y es una temperatura máxima umbral de cada localidad, de cada zona puntual. Y en esa temperatura asumimos que a partir de ahí las muertes crecen de forma exponencial. Pero en esa definición necesitaríamos añadir pues ese concepto de humedad, porque el cuerpo seguramente no se refrigeraría tan bien como acabamos de ver en situaciones de humedad. Entonces hay que añadirle pequeñas cosas que sirvan para caracterizar. Incluso en los episodios de frío lo mismo, esa temperatura umbral por debajo, añadirle esa intensidad de viento. Por tanto, poco a poco se está empezando a trabajar en Europa, sobre todo, un poco en esa línea, en introducir nuevas variables que sirvan para acotar y caracterizar mejor esa situación, e incluso también trabajar con temperaturas indoor, temperaturas dentro de los edificios, porque eso también puede generarte un estrés. Bien, aprovecho este momento para deciros que muchas veces la gente piensa que las muertes por calor extremo suelen ser por golpe de calor. Bueno, pues no. Eso solamente suele ser un 2% de la mortalidad. Normalmente esas muertes por calor extremo se asocian a una sobremortalidad de personas que ya estaban previamente enfermas y estaban enfermas de temas cardiovasculares y de temas respiratorios. Y os voy a aportar más información. En un estudio realizado en España para personas mayores de 75 años se vio que esa sobremortalidad por calor en mujeres en gran parte era debida por causas cardiovasculares, mientras que en hombres era por causas respiratorias. Y esa diferencia se achaca a un tema hormonal. Eso ya está como más que superado y asumido, ya es conocimiento científico, ¿no? Bien, pues hablaba de nuevas definiciones de avisos. Porque ¿qué pasa con ese sistema de termorregulación? ¿Qué pasa con el hipotálamo cuando estamos en situaciones muy extremas? Imaginaros un temporal, algo a lo que no estamos habituados. Pues que se estresa, empieza a funcionar mal y empeoran las enfermedades llamadas meteorotrópicas, que son las susceptibles de empeorar cuando cambia el tiempo. Yo os tengo ahí un listado de las que pueden verse afectadas porque son enfermedades meteorotrópicas. Entonces tenemos enfermedades respiratorias como asma, gripe, alergias. Enfermedades cardiovasculares como infartos, ictus, migrañas o hipertensión. Voy a parar aquí. A ver, no soy médica y os lo voy a explicar de forma muy somera. Por favor, entendedmelo como tal. A la gente que padece de infartos o que tiene predisposición hacia los infartos le vienen muy mal las temperaturas muy elevadas, muy mal las temperaturas muy bajas y sobre todo el brusco cambio de temperatura de un día para otro. Pero si tengo que elegir, les viene mucho peor el frío que el calor. Yo os pongo un ejemplo. Cuando hace mucho frío, el cuerpo es sabio. Entonces, ¿qué hace? La sangre que está caliente abandona zonas periféricas que no son necesarias para la vida, como los dedos, la nariz, las orejas, y se concentra en calentar los órganos internos que realmente son los que necesitamos para vivir. Pero justamente esa concentración de sangre pues es cuando lleva a la hipertensión, etcétera, y a todos los problemas que pues, pueden terminar incluso desembocando en un evento fatal. Más cuestiones, enfermedades psíquicas, como la ansiedad y la depresión. Eso está más concentrado, más orientado hacia temas de ionización de la atmósfera. Ionización positiva que se asocia con momentos previos, antes de una descarga de una tormenta, antes de la descarga de una nevada, o efecto Foehn, que es ese viento cálido que surge detrás de las montañas, por ejemplo, detrás de los Alpes, etcétera. Primero asciende y por la parte de atrás baja como muy reseco, y que en algunos países, incluso en Suiza, era eximiente judicial cuando había viento Foehn porque sabía que generaba alteraciones psíquicas, ¿no? Enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y el Alzheimer. Especialmente el Parkinson, les viene fatal las temperaturas muy, muy elevadas, pérdida de electrolitos, temas de deshidratación, pero también por temas de ionización positiva, eso que os decía, de momentos previos, antes de una tormenta, antes de una nevada, etcétera, por una cuestión de que se alteran los neurotransmisores. Entonces, les viene mal, claramente meteorotrópicos, diabetes, muy mal la subida brusca de temperaturas. Cólicos nefríticos, artrosis y artritis. No empeora la enfermedad, pero sí la sintomatología de dolor,
Porque claro, tenemos el líquido sinovial, que es como si fuera el aceite del motor. Vale, con cambios de presión y sobre todo de humedad, cuando aumenta la humedad, se hincha el líquido sinovial, presiona nuestros nervios y llega el dolor. Entonces, sí, no es que empeore la enfermedad, pero claro, lo que nos molesta a nosotros es el dolor y sí empeora. Enfermedades dermatológicas, etc. Entonces, esto ya es conocimiento científico prácticamente establecido y ahora estamos en el ínterin, en el momento, que no sabemos cuánto durará, de convertir y generar y terminar generando sistemas de aviso que vinculen la meteorología con la salud y que a lo mejor más adelante se gestionen, pues, a través de sanidad, etc. Eso nunca lo sabremos porque todavía estamos en ello, pero os lo comento porque probablemente en los próximos años se vean avances en este campo. Y luego, finalmente, está la parte que os decía, en la que os necesitamos. ¿Y por qué os necesitamos? Bueno, pues porque realmente una sola fuente de conocimiento no basta para el reto que tenemos por delante de enfrentarnos al cambio climático y os vamos a necesitar para que nos ayudéis compartiendo datos. Entonces, el objetivo fundamental de la Organización Meteorológica Mundial, digamos que tiene como un periodo de vigencia cada legislación de 4 años, pues su objetivo fundamental, lo veis ahí escrito, es sistemas de alerta temprana para todos. Pero el lema oficioso es, sí, para todos, pero hechos por todos. Porque, como digo y repito, os necesitamos. Entonces, una de las opciones empieza a optarse pues por la iniciativa privada. La Organización Meteorológica Mundial suele trabajar primero con proyectos pilotos para ver si algo funciona y desde ahí pues aprende una serie de lecciones y luego extrapola. Pues ya está empezando a trabajar este año, 2025, con un proyecto piloto que se va a centrar en crecidas fluviales a escala mundial y pide a gente, bueno, a miembros, países, etcétera, que se incorporen a ese proyecto y que entren en partnership con iniciativas privadas. ¿Cuál es el problema? Que por ahora no puedo deciros quién está porque todavía está en desarrollo, quizás el año que viene ya sea público, si termina de producirse, porque lo cierto es que con lo de Trump y Estados Unidos están empezando a reducir un poco los proyectos y algunos peligran su viabilidad. Pero nos pusieron como ejemplo desde la Organización Meteorológica Mundial el Google Flood Hub como una iniciativa privada que ya estaba trabajando con esos datos y que si a ver quizás podría ser uno de los partnerships y entonces sería interesante generar un código de prácticas para al final terminar asegurando que tienes datos pero de la calidad correcta como debe ser para poder trabajar científicamente con ellos. Bueno, pues esa sería una de las opciones. Y luego la segunda opción, que yo creo que se implica un poco más al resto, sería el concepto de ciencia ciudadana, que ya hemos oído hablar seguramente muchas veces, y que es una nueva forma de abordar pues el conocimiento científico contando con la sociedad. Evidentemente, este tipo de iniciativas se ven muy espoleadas por avances, por ejemplo, en la tecnología, en las redes de comunicación, en esas redes sociales que permiten una inmediatez entre servicios meteorológicos y sociedad. Por tanto, si queréis compartir algo, puede ser casi de forma inmediata. Mejoras en el Internet de las cosas. Ahora realmente casi cualquier cosa puede convertirse en un sensor que emita información. Y luego además tenemos avances en la inteligencia artificial, que lo que nos sirve es para recoger rápidamente esa información, procesarla, posprocesarla, generar patrones de conocimiento y terminar generando un resultado final de manera muy eficiente. Así que todo esto espolea que vosotros podáis participar de esa predicción ofreciéndonos datos. Hay muchas iniciativas interesantes de ciencia ciudadana. Por ejemplo, hay una en la que tenemos varas con la altura de nieve en zonas de alta montaña y que lo que te piden, te marcan en un mapa, en una web donde están y que si tú eres montañero, por favor, si vas paseando, que hagas una foto porque así, si la envías por WhatsApp, pues vamos manteniendo ese registro de cómo está la altura y así evitas a la gente tener que ir hasta allí a mirar cómo están esas varillas. Entonces, por favor, siempre en ese sentido colaborar. Y hay proyectos en los que los ciudadanos también envían información de lo que consideran que es cambio climático o alteraciones que ellos consideran que es cambio climático y que nos ayuda a nosotros a pensar y decir, bueno, pues a lo mejor tenemos que ir un poco más por aquí, vamos a comprobarlo o no. Pero bueno, el ejemplo que os voy a poner, como no podía ser de otra forma, es de la Agencia Estatal de Meteorología, que también tenemos nuestro proyecto de ciencia ciudadana en la que podéis colaborar perfectamente en cualquier momento. Se trata de Sinovas y es un sistema que lo que hace es recoger, pero también mostrar eventos singulares, eventos especiales. Yo misma lo usé porque hace 2 años, a lo mejor os acordáis, hubo una manga marina, que es como un tornado en el mar, delante de los Rosales. Entonces,
yo hice una foto con el móvil, no hace falta foto, pero entré, te registras, por supuesto gratuito, puedes entrar a mirar los registros que hay por el resto de la península, y entonces puse, pues hay una manga marina, bla, 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 que pues lo veo desde aquí, creo que es una tal, bueno, puse las características. Entonces luego están los meteorólogos y dicen, pues mira, es súper interesante porque nosotros no tenemos instrumentos de medida en todas partes, entonces esa manga marina pasaría completamente desapercibida y es algo que nos sirve para validar nuestros modelos, etc. La web es sinovas.aemet.es y os recomiendo que entréis a echarle un vistazo, pues si queréis ver fenómenos especiales, relevantes y que por supuesto a nosotros nos ayudan mucho. Os he añadido algún evento más, o sea, algún ejemplo de ciencia ciudadana que me parece interesante, pero ya estamos terminando. Entonces, me parece muy interesante esta iniciativa que es Seascape, que se desarrolló en Dublín, que se llama We Count, que es que desde el ayuntamiento lo que ofrecieron fueron como sensores de bajo coste a los ciudadanos para pegarlos en sus ventanas y con ellos registrar el ruido del tráfico y la contaminación medioambiental para luego tomar medidas legislativas a nivel local para mejorar la situación. Y funcionó tan bien que luego se fue escalando y también se trabaja pues, en ese proyecto en ciudades como Madrid o Barcelona. Y es un ejemplo que me parece muy interesante de incorporar la ciencia ciudadana en ese concepto de Smart City, de ciudad inteligente, que seguramente habéis oído hablar ya en muchos sitios. Y luego desde ahí apareció otra iniciativa que me parece también como interesante, un poco más disruptiva, que me apetecía contaros, porque bueno, yo, si le sirve a alguien y le da ideas, pues me parece interesante. Entonces, de ahí surgió The Academy of the Near Future, que es la Academia del Futuro Cercano, en donde se desarrollan proyectos educativos para gente joven, para niños, etcétera, que trabajan con el Internet de las cosas de cara a la redefinición de su ciudad para que sea pues, más ecológica, ecoeficiente, etcétera. Y bueno, tiene material educativo interesante y bueno, yo que sé que hay alguien de un instituto que puede tomar ideas, etc. Bueno, y finalmente podemos tener ahí la mezcla de las dos, ¿no? Que sería la mezcla de la iniciativa privada con la ciencia ciudadana. Y fue lo que hizo Ericsson hace 10 años, que dijo, ostras, creo que puedo convertir los móviles en radares meteorológicos, porque ¿qué pasaba? Que cuando llovía se atenuaba un poquito la señal del móvil. Se podía hablar perfectamente, pero ellos, la bajada era poco, pero lo suficientemente medible como para tenerla. Entonces desarrollaron un algoritmo que les permitía pues, actuar como móviles. Imaginad lo maravilloso que sería para nosotros en una situación de adverso, donde a veces no podemos colocar una estación porque no está. Si de repente, antes de que se vaya la señal, tenemos a los móviles actuando como radares, sería increíble. El caso es que la iniciativa no prosperó, pero Ericsson dice que sí tiene su algoritmo hecho y patentado y entonces ahí queda encima de la mesa. Y es una de las ideas que me parece como pues, interesantes en las que podemos colaborar todos. Entonces, como veis, pues la meteorología está correlacionada con todo. Es decir, que un buen pronóstico al final te puede ayudar en tu salud, en turismo, en tu elección de energía, transporte, etc. Por lo tanto, lo que os digo es que si nos ayudáis a hacer esos pronósticos meteorológicos aportando datos, pues en el fondo estás colaborando con nosotros en adelantar el futuro. Así que, ¿estás preparado? Predecimos el futuro juntos. Y bueno, nada más, que ahí tenéis mi email por si necesitáis hacer cualquier pregunta, sobre todo el tema de biometeorología, que es más mi campo. Y esto es lo que os quería contar, que en el fondo lo que quiero es que colaboremos y de hecho eso ya enlaza con lo siguiente, que son unos premios a unos colaboradores que son el ejemplo perfecto de esa colaboración.